Se encuentra la carta que Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 27 al 30. Filipenses capítulo 1, versículo del 27 al 30. Podemos buscar allí en nuestras Biblias. Se la pueden encender en su teléfono, en su tablet. Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30 es un texto hermoso que Pablo desde la cárcel escribe a estos cristianos de Filipos que están colaborando con él mientras él está padeciendo por causa de la predicación del Evangelio. Él está en la cárcel, pero aún Pablo, estando en la cárcel, no se detiene y sigue inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo, siendo útil, siendo de bendición sobre todo a esta iglesia de Filipos. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 1, versículo del 27 al 30. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticia de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, humildemente que me puedas usar y que hoy tu iglesia pueda, Señor, edificarse a través de la predicación, Señor. Que hoy pueda ser un canal. Que hoy yo, Señor, de ninguna manera pueda ser un estorbo a lo que tú quieres hacer. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Si usted mira las noticias, si usted mira toda la intención literalmente, directamente del propio diablo en cuanto a querer destruir, como he dicho en otras ocasiones, la familia, la sociedad. No sé si usted se ha dado cuenta que ya no es en secreto, ahora bien en público. Estamos viviendo tiempos, como dice también el apóstol Pablo en otra carta, tiempos peligrosos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de que cada día, para los cristianos que queremos seguir a Jesús, para aquellos que queremos servir al Señor, cada día los tiempos se van a poner más difíciles, debido a que en cualquier momento puede acontecer una gran persecución, como enseña la palabra de Dios. Hay cristianos que en este momento están siendo perseguidos por causa de su fe, pero próximamente, en algún momento, nuestra fe va a ser desafiada por un gobierno que se va a instaurar, un gobierno que no ama a Dios, un líder que se va a proclamar como aquel que quiere salvar toda la humanidad. Hacia ahí estamos caminando. Esos son los tiempos que vienen. Por esta razón, da importancia en que los niños, los juveniles, puedan tomar decisiones radicales en sus vidas para que ellos puedan saber no solamente lo que va a acontecer, sino que también puedan tener una fe profunda en el Señor, una fe radical. Pero también se nos está demandando a nosotros poder vivir una fe radical en un mundo que no ama a Dios. Yo no sé, pero en cada nación es diferente, pero la estrategia del diablo es muy parecida. Es decir, la estrategia del diablo es que tú y yo estemos entretenidos en aquellas cosas y ocupados en aquellas cosas que no son tan importantes. Y muchas veces en este deseo de querer sobrevivir en la sociedad, muchas veces sin querer nos apartamos del Evangelio, nos apartamos de la fe, poco a poco, de una manera gradual, hasta que llega un momento que estamos bien fríos
cuanto a lo espiritual. Y cuando un cristiano se enfría, cuando un cristiano deja de ir a la iglesia, cuando un cristiano comienza a poner otras cosas por encima del Señor, ese cristiano, por supuesto, va a dejar de poder escuchar a Dios, va a dejar de estar conectado con la fuente, no va a estar viviendo una vida radical, simplemente porque cuando uno está en esa posición, poco a poco usted se va comprometiendo tanto con las cosas del mundo que se olvida de la fe cristiana, de su fe, del Dios que le salvó, del Dios que le ama, del Dios que tiene un propósito y un diseño para su vida. Eso nos puede pasar a cualquiera. Ahora, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Les escribe a los filipenses y los anima mencionando algo, una frase que me llama mucho la atención. Y Pablo les dice a ellos: estamos juntos en la lucha. Ustedes saben que, o estamos juntos en esta lucha. Ustedes saben que probablemente en la mayoría de los que estamos aquí, el béisbol es el deporte nacional. En Cuba, por mucho tiempo el béisbol fue, eso está en duda ahora, el béisbol fue el deporte nacional. Pero hay un chiste que dice que ahora el deporte nacional en Cuba es la lucha. ¿Y se sabe? Porque el cubano se la pasa todo el tiempo luchando. Luchando la comida, luchando esto, luchando aquello. Lucha libre. Y cuando usted y yo caemos en esta problemática de querer luchar, muchas veces olvidamos nuestra fe en el Evangelio. Pablo está desde la cárcel y le está diciendo a los filipenses: estamos juntos en esta lucha. ¿A qué tipo de lucha se está refiriendo Pablo? La primera lucha que menciona Pablo es: debemos mostrar un testimonio cristiano en un mundo que desprecia a Dios. Debemos vivir como ciudadanos del cielo, comportándonos de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. En otras palabras, debemos vivir lo que predicamos. Si Pablo está en la cárcel, los filipenses están padeciendo por causa del Evangelio, y Pablo está diciendo: estamos juntos en esta lucha. No es la lucha de buscar comida, no es la lucha de querer ostentar cosas, estamos juntos en la lucha de que nosotros podamos mostrar un testimonio cristiano en un mundo que desprecia a Dios. Pero la realidad es que muchos de nosotros hemos abandonado esta lucha, porque ni siquiera predicamos, ni siquiera compartimos el Evangelio, mucho menos lo demostramos o lo mostramos. Jonathan estaba hablando acerca de que estuvimos yendo por más de un año a muchas iglesias en Miami. Hablábamos de la oportunidad de predicar el Evangelio en el puerto de Miami, como en Miami hay más de 80,000 musulmanes viviendo, más de 10,000 judíos, íbamos con cifras, y muy pocos se animaban. Y muy pocos le prestaban atención, de tal manera que un grupo que empezó yendo cada sábado, nada más quedan los que usted acaba de ver. ¿Por qué? Porque estamos juntos, pero no en la lucha del Señor, no en la lucha que Dios quiere, sino en la personal, en la individual, en la egoísta. Y ya no nos importa tanto mostrar el Evangelio, porque como tenemos la seguridad de la salvación, nos sentimos tan relajados y nos sentimos tan cómodos, pues hemos olvidado que hay otros que necesitan a Jesús. Pero Pablo no solamente está hablando de predicar el Evangelio, Pablo también está hablando de mostrar un testimonio de Jesús. Y esto es un poco más profundo. No solamente predico, sino yo doy testimonio de quién es Jesús en mi vida. Y cuando usted y yo queremos realmente, si usted quiere ver una iglesia viva, yo creo que esta iglesia está viva. Si usted quiere que la iglesia crezca, si usted quiere que yo anhelo, y es el deseo de muchos, que los viernes, en medio de todo
iglesia vengan más hermanos, los que estamos aquí, vengamos a orar, a clamar al Señor. Cuando usted ve una iglesia que ama a Dios, que clama al Señor, cuando usted y yo vemos una iglesia que no solamente estamos interesados en programas, sino que estamos interesados de manera individualmente y corporativamente en mostrar a Jesús, entonces vamos a poder ver literalmente la gloria de Dios. Porque vamos a ver cómo gente se va a acercar por ese olor que tú vas a tener, no a buen perfume, sino al perfume de Jesús. Entonces Pablo está diciéndoles a ellos: nosotros, aunque yo estoy en la cárcel, ustedes no están en la cárcel, nosotros estamos juntos en esta lucha. Vivimos en un mundo que vive bajo principios contrarios a la palabra de Dios. Y como decía, cada día usted lee las noticias y realmente las noticias son, y lo voy a decir con estas palabras, son una asquerosidad. No tienen otro calificativo. Pero el problema es que la ponen de tantas formas, de tantas maneras y con tanta intensidad que poco a poco usted va acomodando su mente, su moral a lo que nos quieren imponer. Ese es el peligro. Es decir, que va a llegar un momento donde usted va a ir aflojando y aflojando y aflojando y aflojando, de tal manera que va perdiendo, el evangelio va perdiendo la esencia, la iglesia va perdiendo la esencia. Una cosa es tolerancia y otra cosa es la nueva tolerancia. ¿Qué significa esto? Significa que si ahora entra o nos encontramos con alguien que tiene lo voy a decir claramente, tiene un estilo de vida homosexual, yo voy simplemente a mostrar a Jesús, yo lo voy a abrazar, yo le voy a hablar de Jesús, yo le voy a decir que estoy aquí para ti y que te puedo ayudar, cómo puedo ser útil para ti. Yo tolero de alguna manera su vida personal, porque yo no me voy a meter en su vida personal. Ese es un problema de él con el Señor. Ahora, lo que yo no voy a tolerar de la nueva tolerancia es que quiera imponer su criterio. Por ejemplo, que él quiera que yo diga que eso que está pasando es normal. Eso es nueva tolerancia. Entonces el Señor nos está llamando no solamente a predicar, sino a mostrar a Jesús, a mostrar su palabra. Ahora, si estamos en el mismo bando, podemos decir como Pablo, estamos juntos en esta lucha. No despreciamos a nadie, amamos a todas las personas, pero cuando el pecado, como mismo mencioné, el pecado de la homosexualidad puede ser otro pecado, cuando el pecado quiere torcer o quiere cambiar la palabra de Dios o quiere cambiar algún principio de la iglesia, ese pecado debe, no sé qué va a pasar, pero ese pecado no puede sustituir la palabra, de ninguna manera. Pero poco a poco están queriendo cambiar la mentalidad, y la están haciendo de una manera muy efectiva, están cambiando la mentalidad de la sociedad. Entonces, como iglesia, usted y yo tenemos que saturarnos de la palabra de Dios. No de una manera religiosa, sino de una manera en la que tú y yo podamos intimar con Jesús cada día. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, todo va hacia un mundo en deterioro, un mundo que ama el pecado, que no ama a Dios, pero tú y yo hemos sido llamados por el Señor no solamente para mostrar a Cristo, sino para dar testimonio de Él. No solamente para que tú le digas a la gente: sí, yo soy cristiano,
sino para que tú des testimonio de la palabra de Dios en tu vida y tú y yo podamos dar respuesta a tantas preguntas que las personas tienen. Para que tú y yo podamos ser esperanza para aquel que vive perdido. Van a venir a ti personas que están completamente hundidas en el pecado. ¿Qué es? Lo voy a repetir, ¿qué es tolerancia? Yo no me voy a meter en su vida. Yo te voy a, ¿qué te hace falta? Un pan, ¿qué te hace falta? Un consejo, ¿qué te hace falta? Pero no estoy de acuerdo con la manera en la que tú estás viviendo. Un día te vas a presentar delante de Dios y Dios te va a juzgar por la vida que estás llevando, sea cual sea. Si estás apartado del Señor, un día te vas a tener que dar cuenta. Y por esta razón, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que en Él puedas tener salvación, arrepintiéndote de tus pecados y trayendo Dios a tu vida una transformación o una completa transformación. Entonces Dios quiere que tú y yo no solamente hablemos, sino que mostremos, demos testimonio del Evangelio. Vivamos vidas cristianas de una manera radical. Como Pablo, yo hoy también te puedo decir, estamos juntos en esta lucha. Yo también soy tentado a no vivir bajo los principios bajo los principios de este mundo y a tomar caminos cortos que no vienen de Dios para lograr objetivos humanos. Yo también soy tentado cada día. Es decir, la misma lucha que tienen ustedes la tengo yo. Tal vez de una manera diferente, tal vez no es de la misma forma, tal vez no son con las mismas cosas, pero las mismas luchas que tú tienes, yo también tengo. Entonces mi lucha no solamente es preparar el sermón para el domingo, sino también mi lucha es poder no solamente mostrar a Cristo, sino dar testimonio en cualquier lugar donde yo me encuentre. Entonces quiero decirte algo, si estás desanimado, quiero decirte que estamos juntos en esta lucha. Yo no estoy sentado, pero estoy en la misma posición. O sea, a veces la iglesia, a veces nosotros nos llevamos tan recios y nos llevamos tan a la, ¿cómo pudiéramos decir? Nos exigimos tanto que nos hacemos mal. Estamos juntos en esta lucha. Y la lucha es poder servir a Cristo y ser fiel a Él en cualquier circunstancia. La segunda lucha que Pablo menciona está relacionada con no dejar intimidarnos por nuestros enemigos. Y una de las estrategias del diablo es intimidarnos. Él es experto en crear ciertos temores en los hijos de Dios para que los hijos de Dios no avancen. Entonces, claro, el temor paraliza. El temor no te deja actuar. No, yo no puedo. No, yo no sé. Pero si Dios te está llamando a algo, lo mejor es que tú y yo respondamos con un sí. Yo he aprendido en mi vida cristiana que si Dios te llama a algo que yo no estoy capacitado o a algo que es mucho más grande que yo, que lo normal es que cuando Dios te llama, Dios te va a llamar a algo más grande que tú, para que tú y yo no dependamos de nuestra suficiencia, sino de su gracia y de su poder. Cuando Dios te llama a algo específico, tú y yo debemos decir, Señor, aquí estoy. Voy a responder con un sí. No te voy a desobedecer, no voy a ser rebelde, no voy a ir contrario a tu palabra. Estoy aquí. ¿En qué puedo? Como decía algunos por ahí, ¿cómo puedo ser bueno? Y Dios te quiere usar a ti. Y yo sé que Dios te está usando a ti. Pero muchas veces tú y yo no nos damos cuenta de la magnitud de todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Por esta razón, el enemigo muchas veces nos quiere intimidar. Por supuesto, ahora estamos viviendo
viviendo una sociedad que está imponiendo literalmente leyes, que está imponiendo ideologías, que tienen que ver más con algo político que con otra cosa. Ideología, ¿para qué? Para que salgan leyes. Y entonces cuando hay una ley, entonces yo voy en algún momento como cristiano a estar en contra de esa ley, y en algún momento voy a tener que decir como los discípulos, me es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hacia ahí vamos. Así que donde hay un cristiano hay una diana lista para recibir dardos envenenados. Pablo le dice a los filipenses en el versículo 28, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. El propósito de nuestros adversarios es asustarnos para que seamos negligentes e infieles. El propósito es desacreditarnos. Todo esto con el fin de entorpecer la obra del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 18, llamaron a los discípulos y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Y esto es interesante, porque cuando usted y yo muchas veces apuntamos a lo moral, necesitas cambiar esto, necesitas cambiar aquello. Entonces viene alguien a la iglesia que no viste bien, necesita cambiar eso, necesita cambiar aquello. Pero si apuntamos a Jesús y le decimos a la persona que necesita conocer a Jesús, el Espíritu Santo va a hacer que esa persona cambie lo que tiene que cambiar. Pero si nos enfocamos en lo externo, simplemente vamos a estar predicando un evangelio moralista. Necesitas vestirte así para qué. Yo recuerdo que en la iglesia donde era pastor había varias hermanas especiales. O sea que eran especiales porque ellas me hacían orar más de lo que yo tenía que orar. Y en Cuba hay un calor tremendo, igual que aquí. Ustedes decían, el pastor de verdad, ellos me decían, usa corbata. Imagínense. Entonces, para ellos yo nunca fui un pastor de verdad. Fui de mentirista. Cuando apuntamos a algo externo, eso estamos predicando un evangelio moralista y fariseo. Cuando apuntamos a Jesús, la persona que en algún momento se va a confrontar con Jesús, va a ser confrontado con Jesús, con su palabra, y el Espíritu Santo va a hacer los cambios necesarios en esa persona. Y la iglesia se va a beneficiar de alguien que está adorando a Dios en espíritu y en verdad y no por apariencia. Y Dios no quiere apariencias. Dios detesta las apariencias. Y Dios no quiere que tú y yo digamos o prediquemos algo que no estamos viviendo. Y no quiere una iglesia así. Y quiere una iglesia radical. Una iglesia que no tenga temor. Una iglesia que no se deje intimidar. Una iglesia que entienda que lo más importante no es el tamaño del gigante, sino que lo más importante es de qué parte estoy yo. ¿Del lado de qué? De que venció. Si no importa el tamaño del gigante, no importa el tamaño o la estatura de la persona que se levante contra nosotros, lo que importa es lo que ya sucedió en la cruz del Calvario. No importa el tamaño de tu problema. Déjame decirte esto, no importa el problema porque tú estés atravesando. A ver, sí importa, porque duele, okay, pero el tamaño, para Dios no tiene problema con el tamaño. Él es más grande que todo. Tú y yo nos asustamos. ¿Cómo voy a pasar por ahí? ¿Cómo voy a hacer aquello? ¿Cómo voy a hacer aquello que debo de hacer? Pero Dios no se asusta con el tamaño de ninguna prueba, de ningún problema. Entonces tú y yo simplemente tenemos que pasar por donde Dios dice que tenemos que pasar. Simplemente tenemos que vivir la vida de una manera real. Pablo concluye estos versículos con un llamado de atención a los cristianos de Filipos.
Pero también pudiéramos decir a los cristianos de Cyprus. Y esto que voy a decir ahora lo dice la Biblia, pero normalmente ustedes no lo escuchan. Y es para mí también. A ustedes se les dio no solamente el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Se oye, más sufrimiento. Pero el sufrimiento que está hablando aquí Pablo no es el sufrimiento humano que muchas veces tenemos. Aquí habla del sufrimiento ese sufrimiento viene por causa de ser un seguidor de Jesús. Es decir, estoy padeciendo por ser más cristiano, o estoy padeciendo por causa de predicar el Evangelio. Entonces dice Pablo que tenemos el privilegio de sufrir por causa del Evangelio. Dice Pablo, yo me siento privilegiado en estar en esta cárcel, en estas mazmorras, por causa del Evangelio. No sé si usted logra comprender que estamos viviendo una era como nunca antes hedonista. Yo hago todo para que todo eso que hago me dé placer. Yo no estoy aquí para estar sufriendo, estoy aquí para disfrutar. Y eso, usted va a la playa, usted va a disfrutar. No es que usted viva atormentado y no va a la playa. Pero en algún momento usted y yo vamos a padecer por causa del Evangelio. Y eso, dice Pablo, es un privilegio. Pablo le dice a los filipenses, saben que el sufrimiento es real. Y tú y yo queremos un Dios que en medio de una cárcel, que en medio de los problemas, usted y yo podemos seguir experimentando al Señor con su gracia. Pablo estaba ahí, esta carta que Pablo escribe, usted sabe que es llamada la carta del gozo. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo alguien que está encarcelado, que no sabe qué va a pasar con su vida, puede escribir, inspirado por el Espíritu Santo, una carta que es conocida como la carta del gozo? Porque cuando hay intimidad con Dios, eso no es ausencia de problemas. Eso es vivir una experiencia sobrenatural en medio de la prueba y en medio de la angustia. Conocido texto de Juan capítulo 16, versículo 33, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Pablo les dice a los filipenses, estamos juntos en esta lucha. No debemos temer porque en Cristo somos más que vencedores. Puede ser que tú estés desanimado, puede ser que tú estés realmente viviendo una vida cristiana derrotada. Ese no es el propósito ni el diseño de Dios. Puede ser que el pasado te esté atormentando tanto que ese pasado, esas cuentas pendientes, no te están dejando vivir un evangelio puro radical. Puede ser que el enemigo en algún momento te hizo caer, entonces todos esos pensamientos, toda esa falsa culpa, cada vez que tú intentas querer vivir para el Señor, el enemigo vuelve a traer a tu mente, vuelve a traer a tu recuerdo algo en algún momento donde tú fuiste desacreditado porque simplemente hiciste algo que no debías hacer. Pero hoy tú puedes poner un stop. Hoy tú puedes decir, basta el pecado. Basta de estar viviendo yo una vida a medias. Basta de estar viviendo una vida religiosa. Hoy quiero vivir de una manera radical. Quiero vivir de una manera transparente. Hoy quiero que yo pueda oler ese olor grato de Jesús también. Porque cuando yo me lleno de la presencia del Señor, los demás van a poder ver a Cristo en mi vida. Y ese debe ser cada día el propósito tuyo y mío, poder mostrar a Jesús en medio de un mundo que no lo tiene, un mundo que no sabe hacia dónde va, un mundo sin dirección, un mundo yendo a la condenación eterna. Tú y yo hemos sido llamados para ser testigos. ¿En qué lugar? En el lugar que ya estás.
estábamos en la iglesia, nosotros constantemente estábamos haciendo, cada mes nos inventábamos, no nos inventábamos, pero nos invitaban a predicar el evangelio en una iglesia. Entonces íbamos y íbamos por las calles predicando, casi todos los meses. Fuimos a varias provincias, dábamos cultos evangelísticos de la noche. Pero yo sabía que había algunas hermanas y hermanos que iban al viaje porque realmente querían compartir el evangelio. Pero también este viaje, le voy a decir es algo bien, les servía a ellos para salir de sus problemas, de su realidad. Claro que todo esto se acababa cuando regresaban otra vez a sus casas. Cuando yo empecé en el evangelio, yo tenía tantos problemas familiares que yo no quería llegar a mi casa. Yo quería quedarme en la iglesia. Puede ser que tú estés pensando, bueno, ahora cuando salga de aquí tengo que volver a enfrentarme a los problemas, a las discusiones, a las deudas, un sinnúmero de cosas que estás pasando. Tal vez la coinonía y el ambiente cristiano, tal vez la música te hagan sentir un poco mejor. Pero cuando salgas de esta puerta, cuando te montes en el carro, cuando llegues a la casa, vas otra vez a volver a vivir lo que estabas viviendo antes de venir. Yo quiero decirte algo, esa no es la vida cristiana. Dios tiene más para ti. Dios quiere que tú intimes con Él de tal manera que nada externo pueda destruir ni cambiar tu fe. Dios quiere que nada de aquello que ahora te está atormentando pueda seguir destruyendo o socavando la fe que tú tienes en Él. Puede ser que hoy sea un día, una tarde, para levantarte en el nombre de Jesús y decir: Señor, no tengo fuerzas, lo he intentado muchas veces, pero hoy quiero que tú me ayudes a hacerte fiel. Hoy quiero mostrar, solamente quiero predicar, quiero mostrarte en mi vida. Puede ser que esta semana tuviste algún problema en el trabajo, y ese es el problema en el trabajo que hizo tener problema con alguien, y esa persona que está haciendo la vida un poco imposible. Solo quiero recordarte que no es esa persona, es el diablo usando a esa persona para que te vayas del propósito que Dios tiene contigo. En ese lugar, no huyas por los problemas, quédate, crece con Jesús en medio de los problemas, intima con Jesús en medio de los problemas, avanza con Jesús en medio de los problemas. Huir no es la solución, es quedarte en el lugar que Dios te ha puesto para que puedas vivir a Jesús, mostrar a Jesús, ver cómo poco a poco tú creces en el Señor, ver cómo poco a poco Dios te llena con su presencia de tal manera que tú puedes mirar a los demás con gozo, mirar a los demás con propósito, mirar a los demás y decirle: tengo tantas cosas, pero Dios está conmigo. Yo creo que muchos que estamos aquí no nos imaginamos todo lo que Dios quiere hacer contigo. Yo te invito, me invito a mí mismo, no vivir una vida mediocre del evangelio, sino vivir una vida radical. Estoy aquí. A lo mejor tú vas a decir que estoy aquí hecho pedazos, pero yo estoy aquí. Cámbiame, transfórmame, úsame. Aquí estoy. Si estoy hecho pedazos, Señor, arréglame. Tú eres especialista en
en arreglar y componer lo imposible. Estoy aquí. Mi mayor problema soy yo mismo. Estoy aquí. Vamos sobre el Padre y esta hora te damos gracias. Porque tú, Señor, eres un Dios bueno. Te doy gracias porque nuestra fe no depende de nuestra suficiencia ni de nuestra capacidad, ni tampoco depende, Señor, de nuestra perseverancia. Nuestra fe depende y descansa en el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Los tiempos son difíciles, Señor, y sabemos que van a venir tiempos más difíciles, pero, Señor, queremos hoy decir como Pablo les dijo a la iglesia de Filipos, estamos juntos en esta lucha. No queremos retroceder, no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos, Señor, junto contigo. No importa el problema, tú eres más grande. No importa la situación familiar, Señor, tú me vas a ayudar a resolverla, tú me vas a dar la sabiduría, el entendimiento, el amor, el conocimiento, para yo, Señor, en tu nombre poder avanzar en las relaciones rotas que hay contigo. Dame estrategias, ayúdame a depender de ti en todo tiempo y en todo momento. Dame estrategias para vivir la vida cristiana de una manera radical. Gracias. En tu nombre oramos. Amén y amén.